No mucho, la verdad. No, la verdad que no ha sido un mes de tanto descanso, pero ahora vamos a alcanzar, vamos a salir. Esperemos, Sí. Ya. Vamos a nuestra presidenta de la Juventud. ¿Bárbara? Barbarita, venga con nosotros. Pues. Ya. Muy buenos días todavía. Muy buenos días. A ver, primero, y gracias por venir a cubrir esta conferencia de prensa que tratamos de hacer habitualmente los lunes. Hoy día, excepcionalmente, como comienza el receso legislativo esta semana, queremos aprovechar de pasar algunos avisos de utilidad pública y algunas cosas que son importantes dado el actual momento político. El primero, tiene que ver con que decirle al gobierno, pedirle al gobierno que aproveche este receso legislativo para ordenar las ideas. Para ser capaces de entregar un mensaje un poquito más contundente y que no cambie semana tras semana. Una demostración evidente de este cambio permanente de opiniones por parte del Ejecutivo es esta citación al COSENA, que antes se miraba como siempre hay en la parte donde siempre hay un tuit o siempre hay una opinión previa, tenemos al presidente Boric calificándolo como un órgano que significa represión. Recientemente el propia vocera de gobierno dijo que el COSENA no era necesario ser citado y hoy día, a mi juicio, en una señal de buscar endosar su propia responsabilidad a otros órganos, en este caso al Parlamento, a la Contraloría, en lo que respecta al proyecto de infraestructura crítica, citan al COSENA en algo que a nuestro juicio puede servir para tener una buena conversación, pero que no va a cambiar las cosas si el gobierno no cambia la actitud. Acá hay un proyecto de infraestructura crítica donde las personas que tienen que hacer uso o la defensa de la infraestructura crítica, que son las fuerzas militares, están pidiendo también que nosotros tengamos reglas del uso de la fuerza, que entreguen ciertas condiciones, ciertas garantías de que cuando se haga el cuidado, la custodia de la infraestructura crítica que se defina, no tengamos la situación de que finalmente esos militares, esas fuerzas armadas, terminen pagando un costo procesal, jurídico y qué es lo que le ocurre hoy día a muchos carabineros que están siendo procesados, que están siendo el propio general Yáñez, sin ir más lejos, justamente por parte de todos aquellos que no ven la necesidad de defender nuestra democracia, nuestra seguridad y al contrario, se dedicaron durante muchos años a atacar a nuestros carabineros y a nuestras fuerzas armadas. Hoy día buscan nuevos responsables, buscan endosar su propia responsabilidad en otras organizaciones y cada vez que el gobierno termina haciendo algo que nosotros hemos pedido en el pasado a contrapelo, contra su propia opinión, bueno, finalmente el país el que le va bien, el país el que lo agradece, así que finalmente si de esto emana una solución respecto a la temática de seguridad que antes ellos se oponían, bienvenido sea. Es una muestra así de inconsistencia, de falta de opinión clara en una materia donde en el pasado han opinado de una manera diametralmente diferente. Una de las nuevas vueltas de carnero que vemos evidenciada en esta actitud del gobierno, pero bueno, así como lo hicimos con la ley Naim Retamal, que en contra de la opinión del Ejecutivo, así como lo hicimos con la ley de robo de madera, así como lo hicimos con la ley de usurpaciones y tantas otras cosas que lo hicimos a pesar del gobierno. Bueno, acá quizás citar al COSENA a pesar de su propia opinión y con este cambio evidente de opinión puede significar una conversación, pero que se den cuenta de dos aspectos fundamentales en esto. El primero, las fuerzas militares no van a salir a custodiar la infraestructura crítica, primero si no es definida. Acá hay que definir la infraestructura crítica. El crimen organizado está trabajando en las poblaciones de Santiago. Eso no necesariamente es infraestructura crítica. Hay que tener un marco de flexibilidad para entender en qué lugar pueden trabajar las Fuerzas Armadas cuando ejercen acciones de seguridad. Y ese marco hoy día institucional existe y se llama Estado de Excepción Constitucional, que tiene desplegadas fuerzas militares en la macrozona sur, en la frontera norte, en la macrozona norte. Y en ese sentido el gobierno cuenta con esta herramienta, no la quería utilizar en forma excepcional en otros lugares donde tenemos un problema, porque para definir infraestructura crítica yo les aseguro
que las poblaciones donde funciona el crimen organizado, el narco, donde hay sicariato, donde hay secuestro, no pueden ser consideradas así como así infraestructura crítica. Y la herramienta para atacar o para contar con la colaboración de las Fuerzas Armadas existe y necesitan, y esto es mucho más importante que la infraestructura crítica, reglas del uso de la fuerza adecuadas para que finalmente los carabineros, las Fuerzas Armadas no sean objeto de persecución judicial en caso de que hagan uso de la fuerza como todo Chile espera para protegernos y resguardar la seguridad de nuestros compatriotas. Senador, ¿le llama la atención que esta decisión se tome con la vocera de vacaciones, por ejemplo? La vocera hace pocos días atrás dijo que no era necesario, que era una herramienta que no servía. Yo asumo que aprovecharon quizás su ausencia de la moneda para tomar esta definición. Ellos tendrán que explicarlo, porque han cambiado de opinión durante muchas ocasiones. En la bitácora de Para Todo hay un tuit, el propio presidente Boric el 2019 en los tiempos más álgidos de violencia, donde ellos validaban la violencia como un método de conseguir objetivos políticos, criticó la citación al COSENA calificándolo como un órgano represivo, diciendo que era mejor citar un plebiscito, literal. Cito al expresidente Boric. Así que es parte también de los cambios de opinión permanente que al final nos tienen como estamos, y es la responsabilidad, por cierto, del gobierno, pero en este caso de la UDI, de la oposición, evitar, y vamos a denunciarlo con toda la fuerza que sea necesario siempre, que este gobierno le siga haciendo daño a Chile. Quedan 2 años, este año viene la municipal, nos estamos preparando con mucha fuerza para eso. El receso legislativo lo vamos a aprovechar también para convocar a los mejores hombres y mujeres pensando en eso, porque aquí parte también la operación que tiene que ver con dejar que este gobierno, este mal gobierno, le siga haciendo el daño que le ha hecho a Chile en estos 2 años. Senador, esta es una situación de que ustedes 5 meses será quizá un poco más que han pedido a través parlamentario. También hemos ido viendo la actuación del COSENA, pero también para explicarle a la ciudadanía en qué se refleja esto o qué utilidad práctica tiene, porque también con las reformas que se le han hecho a la Constitución también sus posibilidades son distintas. Sí, se van a sentar a conversar. Eso es lo que va a ocurrir. Y el país no necesita tanta conversación, sino acción. Y en eso creo que hay 2 grandes responsables. Hoy día el Parlamento ha hecho su pega, a pesar del gobierno. El Congreso ha logrado sacar adelante proyectos muy importantes, y hay algunos todavía que están durmiendo. El proyecto de inteligencia, el proyecto de reglas de uso de la fuerza y el propio proyecto de infraestructura crítica que hoy día señala al gobierno como gran solución, no la va a hacer. Además, tengan en cuenta, y creo que esto hay que preguntárselo a los especialistas, el contingente militar hoy día que está desplegado en la Araucanía, en la macrozona norte, en la frontera norte, tampoco, no solamente no tienen las reglas del uso de la fuerza para venir a combatir el crimen organizado, porque no son preparados para eso, ¿no? Los militares no están preparados para tiempos de paz y labores de seguridad, sino que tampoco contamos con el contingente adecuado disponible, y además que van a estar con el temor de que los mismos que los tienen persiguiendo, procesados a carabineros, si hay alguna situación donde un oficial, una persona de las Fuerzas Armadas da muerte, hiere a un delincuente, bueno, finalmente esa persona a lo mejor va a ser perseguida. Y eso hay que dejarlo muy claro. No sacamos nada con tener una infraestructura crítica adecuada si no tenemos las reglas del uso de la fuerza necesarias para que finalmente los que tienen que perseguir y cuidarnos no sean perseguidos. Senador, ¿cómo anticipa que va a ser el tono de la oposición una vez que se reanude la labor del Congreso en marzo, sobre todo considerando que viene un año electoral, que el gobierno todavía requiere y quiere sacar adelante reformas emblemáticas como la previsional? ¿Cómo cree que va a ser el tono de ustedes y la disposición, también teniendo en cuenta que en octubre hay elecciones? Fíjate que depende más del gobierno. Nosotros no queremos que al gobierno le vaya mal. Nosotros queremos que el gobierno cambie de opinión de malas ideas que le hacen mal a Chile, y que no solamente tienen la evidencia técnica en contra de que no funciona un sistema de reparto, un sistema de falsa solidaridad que le quita la cotización o el fruto del esfuerzo del trabajo a los trabajadores, que en tiempos de una economía inestable como la chilena no funciona subir los impuestos, y que podemos recaudar más incluso bajando los impuestos. Y si el gobierno es capaz de darse cuenta, de cambiar de opinión, acompañado de la evidencia técnica, dejemos de vender pomadas, decía el otro día Óscar Landerreche, un economista que no es precisamente de derecha, es un economista socialista. Acompañémonos de la evidencia técnica de lo que funciona. En este caso, sintonicemos con lo que piensa la ciudadanía respecto también al destino de la cotización, a que no están disponibles, a que le suban los impuestos, y que ocupen este receso legislativo para reflexionar sobre eso. Y quizás, si llegan con las reformas implementadas en ese sentido, va a ser una buena noticia, por cierto, para el gobierno, porque va a poder sacar adelante parte de su agenda, quizás no como la quisiera, pero así como se han dado volteretas en otras materias,
cada vez que el gobierno avanza a contrapelo de sus ideas, de su programa de gobierno, de lo que originalmente concibieron para gobernar, que está escrito en su programa de gobierno, fin de la ISAPRE, un sistema estatal de reparto, que se le quite la cotización a los trabajadores, refundación de Carabineros, todas esas cosas que están escritas en el programa de gobierno y que hemos sido capaces desde la oposición de convencer al gobierno de que tenían que ir en una línea diferente. Bueno, cuando lo hemos convencido, al final ha sido bueno para Chile. Hoy día Chile apoya a los Carabineros, sabemos la temática y la importancia que tiene la seguridad, vemos a gente de izquierda pidiendo la intervención de militares por el crimen organizado en las zonas urbanas de nuestras ciudades. O sea, es una noticia de que algo han cambiado de opinión, pero que en las reformas, si ellos quieren un mejor tono, que cambien también reformas que están concebidas ideológicamente y que no van a contar con los votos si se mantienen. ¿El hecho de que haya elecciones no va a influir en el trámite legislativo? Yo creo que lo que más influye es el cambio de posición que pueda tener el gobierno respecto a malas reformas. Y mira, y esto tiene un costo político quizás si se quiere, porque evidentemente si el gobierno la saca adelante, por ejemplo llevando el total de la cotización a la cuenta individual de los trabajadores, va a ser un éxito político para el gobierno. Es lo que quiere el pueblo de Chile, es lo que está acompañado de la evidencia técnica, es lo que funciona, pero a nosotros, si al gobierno le va bien, haciendo las cosas bien para los chilenos, para eso estamos también en política, para hacer oposición, advertir, evitar malas reformas y bueno, y si eso sigue igual como creemos como se ha hecho hasta el momento, por cierto, vamos a estar los próximos 2 años evitando que este gobierno le siga haciendo mal a Chile. Senador, a propósito de eso, le quería preguntar cómo van las conversaciones con republicanos en torno a lo que van a ser las elecciones municipales de gobernadores y también cómo quedan las relaciones con demócratas después de la reforma de pensiones y lo que se votó en el Congreso. Mire, nosotros creemos que hay un bloque opositor que tiene que evitar que este gobierno le siga haciendo mal a Chile en los próximos 2 años. Y eso va desde demócratas hasta el Partido Republicano. Y dejémonos de hablar en estas cosas que la gente tampoco entiende mucho, que tiene que ver con los pactos electorales, cuál va a ser el subpacto, cómo vamos a ir en una alianza, en una coalición. Aquí hay que ordenar estratégicamente, con generosidad, con mucha visión, a todos aquellos liderazgos, sobre todo las elecciones uninominales, digo, alcaldes y gobernadores, para ir en la máxima unidad posible. No es necesario hacer pacto con los republicanos, no es necesario que busquemos una fórmula de la antigua política, sino que se pueden omitir candidaturas en lugares donde hay mejores candidatos de otros partidos y viceversa. Ese es el objetivo. Y las relaciones con los propios demócratas que tú me mencionas a propósito de la reforma previsional, más allá de una votación en general, creo que el proyecto ellos lo votaron de manera bastante consistente respecto a lo que nosotros pensamos que eran las líneas rojas de ese proyecto, el destino de la cotización, la división de la industria y otras cosas que son importantes, y lo hemos conversado con ellos, tenemos una buena coordinación, tenemos conversación con todas las fuerzas de oposición, donde ya no son solamente fuerzas de derecha, no son solamente las fuerzas de Chile Vamos y la antigua coalición de Renovación Nacional y la UDI, hoy día es mucho más amplia, hay que respetarlo y hay que ser estratégicos, sobre todo y considerando que la izquierda ya nos está mostrando lo que van a hacer con tal de perpetuarse en el poder. Nos está mostrando que desde el Partido Demócrata Cristiano hasta el Partido Comunista están disponibles a hacer una alianza, un gran pacto para el oficialismo, retener alcaldías que nosotros necesitamos por el bien de Chile recuperar. ¿Estamos cercanos a demócratas entonces? Nosotros creemos que tenemos que ser cercanos a todos quienes sientan que este gobierno tiene que terminar en 2 años y le tiene que hacer el menor daño posible a nuestro país. Y yo siento que legítimamente demócratas, los mismos republicanos, con sus matices, por cierto, que lo hay, tienen en mira eso también, y son de oposición a un mal gobierno. Senador, volviendo al tema del COSENA, probablemente el rol de las Fuerzas Armadas tome protagonismo, podríamos decir, pero ¿qué función les gustaría que se ocupen realmente para controlar la seguridad? A mí me gustaría que pongan a disposición todo su contingente, pero con la protección adecuada a ese contingente. Yo entiendo, empatizo con la preocupación de los militares, de las Fuerzas Armadas, que mucha gente pide que salgan a la calle, que ayuden en las labores de seguridad, pero que finalmente cuando hay alguna situación de enfrentamiento, por ejemplo, y hay alguna persona fallecida o herida en ese enfrentamiento, finalmente terminamos con los militares perseguidos judicialmente. O sea, el mejor ejemplo de aquello es la persecución de la que ha sido objeto Carabineros. Y uno a uno, en los distintos juicios que ustedes han podido ir reportando, la gran mayoría de las situaciones se han caído. Hoy día vamos a tener en los próximos meses la formalización del general Yáñez, que me parece una situación aberrante desde la perspectiva de la señal pública
que se está dando por otra entidad del Estado, que es el Ministerio Público, que persigue a la institución que trató de resguardar la democracia. Y en este caso al general director de Carabineros. Nos parece que en ese sentido, si queremos que nos ayuden tanto los carabineros como las Fuerzas Armadas, tenemos que ser lo suficientemente empáticos para tener reglas del uso de la fuerza adecuada. Y bueno, y si el gobierno piensa que es con la infraestructura crítica, que lo haga de la mano con las reglas del uso de la fuerza, porque la sola infraestructura crítica no sirve. Tiene que ser con reglas del uso de la fuerza y con una política de inteligencia que, miren, la agenda de seguridad de este gobierno ha avanzado a pesar del principal partido de gobierno, que es el Partido Comunista. Lo han votado en contra. Toda esa agenda, en su gran mayoría, la han votado en contra. O sea, y es evidente dónde vamos a tener los reparos respecto a las reglas del uso de la fuerza y a la propia infraestructura crítica. Así que convénzanlos a ellos. Cuando vamos a contrapelo al Partido Comunista y se logran aprobar reformas como la ley Naim Retamal, la ley de robo de madera, la ley de usurpaciones, a pesar del Partido Comunista, a Chile le va bien. Esperamos que esto sea lo mismo. Senador, tomando un poquito el tema que están hablando mis compañeros respecto también del receso legislativo, y algo también aludió usted, el presidente de la Cámara, el PC Ricardo Cifuentes, plantea que si es que esta reunión se concluye y que en esa conversación se considera necesario aprobar de emergencia algún proyecto de ley en la Cámara, están dispuestos a interrumpir el receso de febrero y realizar la sesión extraordinaria que sea necesaria. ¿Cree que esta es una vieja discusión del Congreso siempre en febrero, y yo, más allá de estar siempre disponible a legislar, el año pasado de hecho nos correspondió volver a mediados de febrero a lo que tenía que ver justamente con los estados de excepción constitucional. Yo le quiero decir al gobierno que aquí, más que tratar de endosar responsabilidad, asuma la propia. Tiene herramientas sin infraestructura crítica y sin reglas de uso de la fuerza, incluso todavía, que son los estados de excepción constitucional, que rigen en la macrozona norte, en la macrozona sur, que permiten, con esa institucionalidad, ser capaces de pedirle a las fuerzas militares, por ejemplo, que intervengan en algún lugar específico del conurbano de Santiago, alguna región, para desde ahí colaborar. No necesitan una reforma legal para eso. Están las herramientas hoy día. Ahora, si quieren tener una discusión de largo aliento, legislativo, de lo que va a ocurrir en el Congreso siempre está disponible. Acá no estamos hablando de personas que estén, de hecho, no vamos a tener probablemente mucho trabajo a propósito de la elección municipal, así que la disposición está, pero nos parece que acá lo más importante es que el gobierno asuma su responsabilidad y no busque endosársela a otros organismos. No busque entregarle responsabilidad o a la Contraloría o al Poder Judicial, al Senado o a la Cámara de Diputados. Yo espero que ese sea el mensaje, que entiendan desde la moneda de cuál es su propia responsabilidad y sobre todo con la falta de coherencia que han actuado en esta materia en los últimos 4 años. Y en los últimos meses, basta mirar las declaraciones de la propia ministra vocera respecto al COSENA. El senador nombró dos medidas. ¿Sería partidario entonces de un estado de excepción acotado para la región? Para algunos lugares específicamente, sí, hay que buscar los lugares, hay que ver dónde estamos teniendo hechos más violentos y tener esa colaboración que, ojo, ustedes pueden consultarlo más bien con la gente que maneja los contingentes de las Fuerzas Armadas, pero hay un despliegue bien importante en la macrozona sur, bien importante en la zona norte, y la cantidad de militares no es ilimitada. Eso también parte de la reflexión que se tiene que hacer respecto a... O sea, acá en pedir no hay engaño, y de hecho desde la política muchas veces se piden más recursos, se piden más contingentes. Es parte también de la reflexión que quizá en parte se puede hacer a propósito de esta conversación que se va a dar en el Consejo de Seguridad Nacional. Y la otra medida que nombró es la regla de uso de la fuerza. ¿Llamaría al gobierno a acelerar ese proyecto? Totalmente, o sea, sin reglas de uso de la fuerza que le permitan a los militares tener una debida tranquilidad respecto a cómo van a salir a la calle, evidentemente se hace mucho más complejo. O sea, va de la mano, reglas de uso de la fuerza acompañadas de una infraestructura crítica que es un proyecto que, ojo, el gobierno ni siquiera le había puesto urgencia, no estaba dentro de la agenda de los proyectos más priorizados de la Comisión de Seguridad del Senado, así que es parte también de las propias falencias del Ejecutivo. No busque las responsabilidades, porque acá se ve en los indultos qué pasó en el gobierno anterior, en no sé qué materia qué pasó en el gobierno anterior. O sea, es parte también del infantilismo del que lo acusaba a nuestra candidata presidencial, Evelyn Matei. O sea, me parece que es evidente que ahí hay una crítica que es bien fundada respecto a tratar de buscar endosar responsabilidad hacia otros lugares. ¿Fue un error de la administración anterior entregar pensiones de gracia y de la actual, teniendo en cuenta lo del INDH? En el gobierno anterior usted recordará quiénes fueron los promotores de las pensiones de gracia, los mismos que homenajearon en el Congreso a la primera línea. Indicaciones inadmisibles de los diputados de la bancada del Partido Comunista y del Frente Amplio, entre ellos la actual vocera de gobierno, que presentaron estas indicaciones y fueron parte de una negociación para sacar adelante el Parlamento en un momento donde estaba en riesgo la democracia. Fueron impulsadas por la izquierda. Yo creo que hay que revisarlas todas, absolutamente todas, porque es inaceptable
que la señal pública que se está dando en entregarle pensiones y sueldos de por vida a delincuentes, en un momento en que el país tiene que combatir este flagelo y siendo la principal preocupación de los chilenos, así como se entregó esta señal equivocada hace un año atrás indultando delincuentes, bueno, esta es peor, porque esta tiene que ver con entregarle un sueldo de por vida a personas que causaron mucho daño. Así que se tienen que revisar todas, nuestra mirada más allá, y exculpo desde esa perspectiva, porque no tuvieron su origen en el gobierno anterior, sino que fueron mociones parlamentarias impulsadas por parlamentarios de izquierda las que posibilitaron aquello. Y por cierto, hay errores en el INDH, que se transformó en un organismo activista, no de los derechos fundamentales de nuestros compatriotas, sino que de una agenda ideológica de la izquierda. Senador, ¿es compatible que la alcaldesa Matei vaya a la reelección en Providencia y sea candidata presidencial? Es una decisión que tiene que tomar ella, pero yo creo que es absolutamente compatible. Senador, sobre Carabineros y la investigación que se está haciendo contra el general director, la fiscal Jimena Chong rechazó entregar las fichas médicas que había pedido no entregar el general director. ¿Qué le parece esta...? No sé, de nuevo, ¿quién rechazó la fiscal Chong? Entregar las fichas médicas de los imputados, o sea, de los que fueron afectados de las víctimas del estallido social. ¿Ella rechazó eso? Sí, ella. Bueno, desconozco las cuestiones procesales, pero yo, la agenda en la que se está persiguiendo a Carabineros, no solamente por la fiscal Chong, sino que probablemente por abogados querellantes, lo que busca es revivir el octubrismo, es revivir una agenda de un momento muy delicado para nuestro país, que yo, gracias también hoy día a la sabiduría de nuestros compatriotas, se ha ido dejando atrás, porque además se han conocido de manera muy brutal las consecuencias del crimen organizado, de haber sido flexibles con la delincuencia. Yo espero que al general Yáñez le vaya bien, que pueda acreditar su inocencia, que estamos convencidos de aquello, y que los fiscales ojalá que tengan un poquito más de tiempo y preocupación por perseguir a los delincuentes, por perseguir a las personas que están hoy día trabajando justamente en el crimen como parte de la que es la principal preocupación de los chilenos. Así que no tengo mucho más comentarios de una investigación que además está en curso. Senador, Sí, estamos. ¿Algo más? Sí, si quieren preguntarle a los encargados de la municipal, a la presidenta, Yo tengo una pregunta en el contexto del que se va a a la conocer encargada de pensiones también está aquí. sobre lo de la condena del profesor de Torniquete. ¿Ya? ¿Cuál es el comentario, la opinión respecto a si hoy se conoce una condena nueva o no? Y también desde el Senado. ¿Qué pasó con el profesor del torniquete? No cacho. Hoy el gobernador va a comentar sobre la condena de lo del rayado. ¿Y lo condenaron ya? Lo condenaron aquí en 41 días. Ya. Pero sobre el rayado específico en la iglesia de San Francisco. Ya. Entonces, ¿cuál es su opinión? Y también desde el Senado se va a tramitar esta ley de anti-grafite. A mí me parece que desde saltarse un torniquete, romperlo, hasta cometer el peor de los homicidios como hemos vivido esta semana con los agricultores de la región de O'Higgins, son hechos que tienen un solo principio ordenador, que la izquierda y particularmente el Partido Comunista lo rompió y lo ha roto permanentemente en los últimos años, que es saltarse la ley para conseguir un objetivo. Quizás un acto no tan grave y son incomparables un homicidio como romper un torniquete, pero en la debida proporción, la pena que se tiene que aplicar es la correcta. Me parece que hay una señal que tiene que entregar la sociedad de conducta, de cuando tú incumples una ley, incumples conductas cívicas, como puede ser un rayado, un grafiti, tiene que haber una sanción. A mí me parece que lo que sufrió Chile en los últimos años es justamente haber sido flexible, haber tenido un criterio, haber dicho que daba lo mismo saltarse un torniquete, y bueno, y de eso pasamos al que baila pasa, y al día siguiente a quemar el metro, y al subsiguiente a matar personas. Yo creo que esa es la escalada a la que nos llevó particularmente desde la política, por lo menos, personas que validaron esos hechos violentos como una forma de accionar político. Así que tienen que haber las sanciones adecuadas, y en eso hay una responsabilidad. Fíjese que no se le atribuye todo al gobierno, no se le atribuye tampoco a la política, se le atribuye al Poder Judicial. Ellos tienen sobre sus hombros la responsabilidad de hacer justicia, y nosotros estamos analizando de manera muy profunda en nuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con la senadora Lourdes Esperier, con el diputado Jorge Alessandri y otros, estamos analizando y elaborando propuestas para hacer de nuestro sistema de justicia un sistema menos garantista y que aplique las penas que corresponden, no solamente por las señales políticas del momento. Muchas gracias. Gracias. Muy amables.